Negumbi Celestín Sucama es el fundador de IARPIDE, el Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad y la Integración. Yo le iba a preguntar otro tema, tenía pensado ingresar con otro tema, pero me acaba de traer un folleto que me parece más que interesante para aquellos que nos gusta la política, la actualidad, donde habla de los héroes afrodescendientes argentinos que han sido invisibilizados. Es decir, la sangre que ha corrido por grandes de los fundadores de la Argentina, o los fundadores de la patria, y que obviamente nunca se dice que han sido afrodescendientes. Hola, Negumbi, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias, estoy bien. Gracias por venir a Radio Sónica. No, gracias a ustedes por la invitación. Qué interesante esto que acabas de traernos, ¿no? Bueno. La sangre de los afrodescendientes en los patriotas. Así es, muy importante, muy interesante, parte de la historia de la Argentina que se puso debajo de la alfombra, que en realidad ocultar la historia no cambia la historia, porque la historia sigue siendo la historia aunque él no se lo cuente como corresponde. Así que esa sangre de esos afrodescendientes argentinos que llegaron acá, algunos todos como esclavizados, después consiguieron su libertad y después dieron su vida por la patria y la sigue dando hasta el día de hoy, no figuraban en la historia. ¿Por qué? Porque Argentina, desde los principios, según los pensamientos de los próceres que se llamaron de la generación del 80, decidieron que Argentina debería ser un país, entre comillas, biológicamente blanco y culturalmente europea, lo cual implicaba el exterminio o la invisibilización de los nativos y de los afrodescendientes. A eso se debe la campaña del Desierto 1 y 2 y el intento de exterminar a los nativos de América, hoy llamados pueblos originarios. Qué interesante lo que acaba de decir, porque muchas veces lo hemos contado en los temas de historia cuando decíamos los primeros que iban en la línea de fuego en muchos países, no solamente en Argentina, eran los afrodescendientes, siempre, sí, en las guerras. Sí. Pero bueno, a mí me viene a la mente esa canción que usaron en la película de Evita, que decía, si la historia la escriben los que ganan, quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Y acá está claro, a ver, ya es públicamente aceptado, por ejemplo, que el sargento Cabral era afrodescendiente. Y acá, pero acá Bernardino Rivadavia, yo me acabo de desayunar de esto. Contanos cómo es la historia. Eso es parte de la historia que tenemos que revelar, por eso estamos haciendo ese trabajo, hacer ver lo invisible. Investigar los argentinos de origen africanos que estuvieron acá antes de la Revolución de Mayo. Que cuando se hace la Revolución de Mayo, que termina con la independencia de Argentina en 1816, ya había un número importante de africanos en el país. Claro. Hay provincias como Santiago del Estero, que en el censo de 1778, Santiago del Estero tenía 54% de su población de origen africano. Buenos Aires tenía 30%. Sí, la ciudad de Buenos Aires tengo entendido que sí. Tenía, pero sí. Hoy se suele decir que en Argentina nunca hubo negro o todos los negros desaparecieron, que es una falsedad histórica. Sí. A lo que necesitamos saber que la verdadera identidad de uno es su verdadera historia. Sí. Por más que uno altere la identidad, no va a poder alterar la historia. Por eso se hace la lucha para recuperar la verdadera identidad argentina, que tiene 3 raíces nativas, hoy los pueblos originarios, que son invisibles, al igual que los africanos. La segunda raíz africana, y la tercera raíz europea. Eso es históricamente. Ahora tenemos mucha gente que viene del continente asiático, por lo que se va ampliando la configuración poblacional argentina. Y todo eso es parte de la historia real de Argentina y de la identidad que los argentinos deberían de reconocer y promover
la igualdad, la diversidad étnico-cultural como un factor de desarrollo, un factor que nos permite construir una cohesión nacional entre los distintos pueblos que habitan esta tierra. Por eso rescatamos figuras importantes, hay muchos, pero figuras importantes, empezando por Rivadavia, el que fue el primer presidente argentino. Tenía esa sangre africana corriendo en sus venas y aportó mucho al país. Entonces es importante reconocer esto. ¿Por qué? Porque esa exclusión de esos pueblos, de la historia, nos lleva a la exclusión en cuanto a acceso a derechos, en cuanto a acceso a condiciones dignas de vida. Y eso, a su vez, fomenta política pública de exclusión que a la larga nos transforma en una fábrica de pobres, pero una pobreza estructural que hoy nos cuesta combatir. Negumbi, ¿cómo sentís a la gente en relación a la inmigración? ¿Crees que a la sociedad argentina en general, aquel que camina por la calle, sentís que existe un alto grado de discriminación? ¿Eso no es tan así? ¿Sentís que el argentino es integrador? ¿Qué les pasa a ustedes en la calle con la gente que hablan, con el trabajo que hacen habitualmente? Ok. Vayamos a la Constitución. Artículo 5 de la primera parte, artículo 25, perdón, de la primera parte de la Constitución Nacional. Dice, Argentina fomentará la inmigración europea. ¿Cuál es la contraparte de esto? Desalentará las otras inmigraciones. Esto fue histórico, y estamos hablando de la Constitución de 1853, reformada en 1994 con la presidencia de Menem, pero este artículo quedó intacto en la misma forma como se redactó en 1853, lo cual implica que hasta el 94 el pensamiento seguía siendo que tenemos que seguir siendo un país de corte blanco y europeo, lo cual implicaba un rechazo hacia la migración latinoamericana. Si hoy uno hace un trabajo de campo, va a ver el alto índice de rechazo hacia boliviano, paraguayo, uruguayo en cierta medida, chileno, colombiano, como que es una inmigración que no se quiere en Argentina, aunque fenotípicamente muchos paraguayos, uruguayos son igual que los europeos, pero por nacionalidad, no, vos venís de Uruguay, no, mirá, venga directamente de Europa. Es verdad lo que yo dicen. siempre me pregunto, y lo solemos decir al aire, ¿qué diferencia hay entre un jujeño y un boliviano? ¿Qué diferencia hay entre un formoseño y un paraguayo? O entre un misionero y un paraguayo. No hay ninguna diferencia. Pero sí ponemos esa discriminación peyorativa, el bolita, el paraguas. Crónica, una vez en sus famosas placas rojas, tituló "Han muerto 2 hombres y un boliviano". Sí, es real esto, ha sucedido, sí. Y bueno, es parte del seteo mental que nos vienen haciendo, ¿no? Y todo esto apunta, creo yo también, a lo que se conmemora hoy casualmente y que vos en las efemérides lo dijiste. Sería Repetilo, interesante por que lo favor. vuelvas a repetir la conmemoración de hoy que estaba con las efemérides. Sí, hoy es el Día de la Integración de América Latina. La Asociación Latinoamericana de Integración declaró que se celebra el 24 de julio por el nacimiento de Simón Bolívar. Bien, entonces todo esto nos lleva, si vamos subiendo a la escalera, bueno, la figura de Simón Bolívar, que si bien es controvertida, yo tengo mis dudas, porque antes éramos un país entero, bien armado, que se llamaba España, y después con las revoluciones bolivarianas, San Martín era un alfil, no era lo que nos hacen creer el rey. Bueno, pero ahí era algún tema económico, Sí. o sea, El siempre rey, la economía estúpido, bueno, ahí claro, el rey Inglaterra de metió la esta cola. era Miranda, era Claro. Francisco Miranda, el rey Bolívar, podemos decir en términos ajedrecísticos era la reina, ¿no? Si bien sacando lo femenino que pueda tener la figura. connotación femenina, en términos de lo que significa en un tablero de ajedrez. San Martín era un alfil en este tablero, pero
Lo que logró la geopolítica inglesa de manos de Miranda casualmente fue dividir a ese gran país que iba desde el Río Grande allá en México hasta la Tierra del Fuego acá en nuestra Patagonia y que se llamaba España. Lo han dividido en 70 republiquetas bananeras. Y cualquier intento de integración que venga de vuelta a intentar a unir a esa gran patria grande latinoamericana, siempre va a ser atacado. ¿Por qué? Porque atenta a los intereses de la geopolítica. Porque un país dividido es más fácil Claro. dominar. En relación a eso, me gustaría sumar a la conversación a Flecha de Arcoíris Correa López y preguntarle si él cree desde su posición, hay infinidad de bibliografía que nos ha traído, que ahora la vamos a mostrar, ¿qué piensa de los recursos naturales, de este gran país latinoamericano que tenemos y que los recursos naturales son desprotegidos realmente y que por ahí, como dice Quique, con países más débiles es más fácil poder ir por ellos, ¿no? Bueno, yo estaba pensando, mientras hablaban de Gumbi, y bueno, primero quiero agradecer, muchísimas gracias, Bienvenido. estoy muy contento. Bienvenido. Pensaba en esta cuestión, ¿no?, de los latinoamericanos que vienen para acá, que vienen para trabajar, y los europeos que vienen hoy para saquear. Hoy ya no viene aquel europeo para el trabajo, ¿no?, que bueno, se escapaba de la guerra, pasamos. Hoy viene para saquear, ¿no? Uno se da cuenta cuando empezás a investigar qué tierras se están comprando, qué cosas está pasando en la Argentina de hoy. Están saqueando el país. Disculpame, Marzán saqueó y ahora le vamos a tener que pagar. Ahora le vamos a tener que pagar. Por algo que era nuestro le vamos a tener que pagar. De eso vamos a hablar. No se están saqueando, no se están contaminando el agua, esta vaca muerta que nadie sabe bien qué es, ¿no? Eso es fracking, eso es una cosa que está prohibida en muchísimos países. Yo vengo trabajando con un compañero que es Juan Pablo Bolson, de 350, que viene trabajando en Brasil y en muchos países en contra del fracking, ¿no? Que es una cosa, la verdad, terrible. Mucha contaminación se viene y yo creo que tenemos que prestar mucha atención porque estamos hablando de la vida, Sí, no claro. solamente de la parte política, económica, ¿no? Estamos hablando del recurso más importante que tenemos, que es el agua, y nada, hay que prestar mucha atención. Lo que acabas de decir es tan importante que el propio Papa Francisco se metió en el tema, ¿eh? Y está diciendo no al fracking. ¿Tuviste la posibilidad de estar con él? Tuve la oportunidad de estar con él, la verdad que emocionante. No soy católico, soy budista, bueno, vengo de otra línea de pensamiento, pero fue muy interesante, ¿no?, ver ese hombre ahí, en ese lugar. Primero, estar en el Vaticano y esa experiencia de bueno, saber que echó a funcionarios del Banco del Vaticano y cuáles eran sus estrategias y detalles que te van emocionando, ¿no? Pero, ¿sabes qué pasa? Que cuando uno ve esto, ¿no?, del Papa Francisco, que se mete con los negocios de muchos en Latinoamérica, empieza a entender también por qué muchos dentro del gobierno le tapan la nariz y miran para otro lado, ¿no? Claro. Uno empieza a entender esta foto. Uno empieza a entender esta foto. Es muy interesante lo que dijo él. Yo le dije, mucha gente va a estar muy feliz con el agua vale más que el oro, el fracking, con esa defensa. Y él dijo, sí, pero algunos se van a enojar. Esa frase fue maravillosa, ¿no? Sin hablar que, bueno, él no hizo esas visitas oficiales porque sabía que iban a estar todos esos personajes que lo rodean, que no iba a poder hacerlo. La verdad que le agradezco muchísimo a Francisco, como le decimos, por habernos dado esa gran oportunidad. Bien. Y él hablaba, perdón, Adelante, de los adelante. pilares, ¿no? Que es la juventud y bueno, la tercera edad. Y escuchando a Negumbi, escuchando a ustedes acá, es muy importante tener esa referencia, ¿no? Entre los jóvenes que están con la lucha, que se ve mucha esa cosa combativa hoy en la calle, ¿no? Porque bueno, realmente se vienen situaciones complicadas porque esto es dejar a la gente sin trabajo, esto, ¿no? Esta cosa, el PRO, el globo de la felicidad, bueno, esa felicidad se va a transformar en mucha tristeza, angustia y cosas muy complejas. Lo ves así, ¿no? Yo lo veo así. Vos caminás mucho la calle, ¿qué ves en los barrios? Yo camino mucho en la calle. Contame qué ves en los barrios. Mira, lo que está sucediendo es que la gente está
desesperada, pero los medios de comunicaciones, la información, están mareados. Están mareados, no saben para dónde correr, no saben cómo viene, no ven un proyecto de país. Entonces están angustiados y no sé a dónde le va a llevar esa angustia. Están angustiados, te quedan sin trabajo, nadie te da mucha importancia y cuando vas a reclamar, represión dura. Y hablando de represión, también ayer hubo un informe muy interesante de un canal de televisión, C5N, fue puntualmente, que habló de la cantidad de armas que el gobierno está comprando y que no se entiende para qué, ¿no? No se entiende para qué el gobierno está Yo entiendo para armándose. qué. Yo entiendo Sí, bueno, para qué. claro. Es para esa represión que si viene que va a ser muy dura. Para cuando pase el momento de la desesperanza y la gente Por eso- pase al reclamo. Por eso hay algo que está pasando ahora que es muy importante, que vienen las elecciones, que hay que poner una balanza, ¿no? Cuando el kirchnerismo era, digamos, muchos y se podía votar como querían, fue muy complejo. Siempre que uno le da todo el poder, acá nosotros tenemos esa experiencia, ¿no? No se puede. Entonces hay que pedir reflexión a la gente, que analicen bien y que no cometan el mismo error, solamente que no cometan el mismo error. Uh-huh. Negumbi, ¿cómo es la situación de los refugiados en Argentina? ¿Cómo está la situación en general? Es un país que se está hablando ahora de Argentina con la gran posibilidad de traer refugiados sirios. ¿Pensás que eso está bien? Tenemos un vasto territorio que deberíamos poblar, que podríamos poner a trabajar en tierras productivas. ¿Qué pensás en relación a eso? El tema de refugiados, qué interesante pregunta, me encanta. El tema de refugiados es un tema complejo para abordar, sobre todo en lo que se hace en Argentina. Si bien es cierto que Argentina es firmante de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de Refugiado, del Protocolo de Nueva York de 1967, y a esto se sumó también en la Declaración de Cartagena de 1984, Argentina habilita a que la gente que puede demostrar que tienen temores fundados a ser perseguido en el país de origen o de residencia permanente por sus opiniones, por su religión o por otro aspecto que su vida corre peligro, solicitar asilo en Argentina. Bien. Eso es positivo porque habilita que alguien venga y encuentre acá algo de paz que no encuentra en otro lugar. Poner fin a la persecución. Eso es importante lo que decís. El refugiado no se va de su país porque quiere. El refugiado se va porque en su país no encuentra paz, no puede criar a sus hijos, no puede tener su familia. Si no, no se iría. Es tan importante lo que acabas de decir, porque uno piensa que el refugiado viene a sacarnos del trabajo. No, el refugiado viene a vivir en paz, a crear su familia, a tener un ámbito de relación, a tener sus amigos, a poder hacer la misma vida que vos hacés, pero no en lo económico, sino en lo espiritual. Sí, el refugiado, la primera característica es alguien que necesita una protección internacional. No va porque quiere irse, sino no le queda otra opción que irse, si no, el próximo destino es debajo de la tierra. Claro. Es como Argentina cuando tuvo la última dictadura militar. La gente no se fue porque se le dio las ganas, sino tenían otra opción. Y se estima que en esos años se fueron de Argentina un promedio de 500.000 argentinos. Qué bárbaro. Y de esto, más o menos 150.000 accedieron al estatuto de refugiado afuera, porque pudieron demostrar que su vida corría peligro. De no salir, se terminaba la vida. Entonces, el punto clave en lo que es el refugio es la necesidad de la protección internacional, el punto de partida. Y una vez en el país de residencia, la persona necesita el acompañamiento del Estado y de la sociedad para poder integrar la sociedad, porque la gente deja todo. Profesión, familia, deja todo y se van. De acuerdo, ¿eh? Y cuando vayan, surgen nuevas necesidades, como ganarse la vida en una nueva sociedad. Un ingeniero que viene de Siria, llega acá, era ingeniero, pero es muy probable que se transforme en un peón o un obrero en la construcción, porque Argentina no tiene política de inserción e integración de personas refugiadas. Es ahí donde todavía reside la dificultad para los que vienen.
Por eso hay una ley, nueva ley de refugiados que se votó en 2006, pero estamos en 2017. Hasta 11 años después, esta ley no está reglamentada. Por lo tanto, hay un aspecto positivo que es el aspecto migratorio, Sí. que la gente viene, formaliza la solicitud, está en regla con el aspecto migratorio, pueden caminar sin problema, pero la parte de la integración, hay algunos que llegan hoy, a partir de hoy, están en la calle, no hay política de recepción y de integración, menos no hablar. Hay pequeños cambios a partir de la gestión actual, de cómo está trabajando la CONARE, que se asoció a la CENAF para ayudar a algunas familias, pero todavía hay deficiencia. Mientras la ley siga sin reglamentarse, eso seguirá siendo una deficiencia. Quique. Vos fíjate, este tema casualmente lo tratamos en el programa que hago por Tele1 con Adrián Salvucci la semana pasada. Y todo el debate lo abrimos con esta nota publicada en Clarín. El 13 de julio, Clarín titulaba: envían preservativos a África para frenar la ola migratoria a Europa. Es la solución que encontró el gobierno danés para que los africanos tengan menos hijos y así limitar la presión sobre el viejo continente. ¿Esto no es genocidio? Sí. Que los negros no se reproduzcan, así no vienen acá Sí. a traernos presión sobre el viejo continente. Sí. Y así lo titulaba Clarín, y es una iniciativa del gobierno dinamarqués. O sea, no estamos hablando de gobiernos. Y esto es una forma de genocidio. Es una forma de control poblacional, pero controlan lo que ellos quieren. Claro que sí, claro. Sí. Es ahí donde reside la gran contradicción y la gran hipocresía de la historia de la humanidad. África nunca fue un continente pobre, ahora lo es. África es el continente más rico que existe en su suelo. Europa es lo que es hoy por África. Sí. Sí, Llegan fue ahí en el depredado. siglo XV, ¿Mm? ¿Y quién- qué empiezan interés? con la esclavitud, le sacan los recursos humanos más importantes, lo sacan, pero a su vez empiezan a destruir el sistema político, el sistema de producción de África. Cuando llegaron se encontraron con sorpresas, que había reino en África más avanzado que Europa. Lo que acaba de decir Negumbi es tan importante y me da para preguntarle a Flecha, con lo que hablamos previamente. ¿No será que también América tenía un gran bastión por ser algo tan importante después del descubrimiento en el mundo? Y vienen por nosotros. Y vienen por nosotros. Vienen por nosotros. Eso Yo no diría que vienen, ya están. están hace 5 siglos. El comercio triangular, ¿cómo arrancó? Simultáneamente llegan europeos en África y llegan acá. En África descubren los recursos humanos en términos de mano de obra y los minerales, y en América descubren el terreno. Entonces hacen el traslado del recurso humano acá en América para empezar la plantación, las plantaciones. Y con esto, hagamos una empresa hoy y sin pagarle al personal. ¿Cuántas ganancias vamos a tener? Entonces es así, a partir de esa lógica del comercio triangular, que Europa se enriqueció, llegó a la expansión económica que tuvo, al detrimento de África y de América. Y hoy, que un gobierno europeo hable de preservativo, es la representación del diablo mismo en la tierra. Qué interesante. La verdad que muy claro, chicos, muy claro lo que están diciendo. Y uno tendería a pensar, bueno, qué sé yo, en mi caso, ¿no? Porque la verdad que concuerdo en 100% lo que están diciendo, que yo también soy descendiente como Quique, seguramente todos de europeos, pero acá no pasa por una cuestión de raza, pasa por una cuestión de igualdad. Pasa por una cuestión de igualdad. Él hablaba recién de que muchas veces
es como un doble estándar de lo que se dice con lo que se hace. Existe un doble estándar en todo, y si queremos buscar la igualdad, tenemos que sacar esta doble vara para medir diferentes situaciones. Cuando se roba en todos lados. Cuando se depreda en todos lados. Y es interesante lo que ha dicho el Papa en relación a la Laudato Si, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Primero que es un trabajo que él viene haciendo todos los movimientos sociales con mucha fuerza, y él está abriendo, ¿viste? Él abrió algo porque hoy en día, antes teníamos otros tipos de referentes en América Latina, que hoy ya no los tenemos. Hoy el referente más fuerte de América Latina que tenemos está en el Vaticano. Sí. E increíblemente, eso es increíble. Y acá muchos no lo valoramos. Acá muchos no lo valoramos porque se mete la política, lamentablemente. Sí. Y aparte, muchas veces es como yo te decía, yo no soy católico y yo lo veo a él como un compañero que está luchando por lo mismo, por los recursos naturales, por la vida. Más allá de la creencia. Más allá de la creencia, mucho más allá de la creencia. Sin hablar que yo, cuando fui de viaje, fui con la gente de la Alameda, sí, con Lucas, y fue maravillosa esa experiencia, ¿no? ¿Cómo es? Los troscos de Dios, los llama a los chicos, ¿no? Y esa cosa como del trabajo real. Si vos estás luchando en contra de la prostitución, trabajo esclavo, estás haciendo las cosas, somos compañeros, estás con Dios. Eso era el mensaje que nos daba ahí, y yo decía... Entiendo, sí. Cuando vos me contás esto, ¿no? Yo entiendo tantas cosas de por qué ahora Francisco lo miran así, lo miran, se tapan la nariz y no lo quieren mirar desde el gobierno. Entiendo tanto, la verdad que entiendo tanto. Uno siempre lo internaliza, lo piensa, lo sabe, pero vos lo estás contando en relación a una vivencia. Entonces ahora uno entiende por qué miran para el otro lado, ¿no? Un detalle que yo me acuerdo que me parecía súper divertido es que estaban así como en una comida, una cena de esas religiosas, vienen y le sirven a él. Él se sienta a donde se sientan todos los compañeros y empieza a hacer una oración y a pasar los platos, ¿no? Esa cosa que le sirven un plato. Y él dice, vamos a pasar los platos. Entonces, pasa los platos de plato a plato y cuando terminas así, comes lo que te tocó. Esa cosa de bueno, no me envenenen porque estoy atento, ¿viste? ese juego de tipo, no me vengan a servir. Yo me puedo servir, está todo bien, yo sé de qué se trata esto. La traición está muy cerca. Y realmente es así. Chicos, yo no tengo más que agradecerle por haber venido a Radio Sónica, tanto a Negumbi. No sé, te doy unos minutos para decir lo que quieras, decirle al que está del otro lado, contarles al que está del otro lado. Bueno, realmente muchas gracias. Creo que a esta altura Naciones Unidas decretó el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, que empezó el 1 de enero de 2015 y termina el 31 de diciembre de 2024, donde se le pide a los países, a los ciudadanos, dedicar esos 10 años a la promoción de derechos humanos de personas afrodescendientes. El tema del diseño es afrodescendiente, reconocimiento, justicia y desarrollo. Se pide que se reconozcan los aportes de personas afrodescendientes en la construcción de América, en nuestro caso de Argentina, y que la ciudadanía acompañe en la reparación histórica, promover, defender derechos, porque hoy si vemos que sea en el ámbito público, que sea en el privado, no vemos a personas afrodescendientes gozando de cargos directivos, que es otra forma de exclusión permanente. Al afro, por más inteligente que sea, por más formación que tenga, lo van a mandar a la construcción, le van a mandar a trabajo que genera, digamos, que consideran poco digno, a pesar de que todo trabajo es digno, pero mandar a un médico de trabajar de mozo no es digno, porque si se formó por algo. Entonces, promover realmente la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades. Que el acceso a derechos tenga como base la condición humana, no características fenotípicas. Muchas gracias. Gracias. Flecha, no me contaste sobre el legado. ¿Qué relación tenés con el señor que filmó esto? Él es Pino Solaras, es mi papá. Desde los 9 años vine acá a la Argentina, por eso el otro día me hicieron una pregunta, ¿no? De esas preguntas que hacen ustedes los de prensa muy complejas. Capciosas. ¿Cómo te sentís? ¿Más brasilero o argentino? ¿Viste?
Soy latinoamericano. No, soy Yo vi latinoamericano. la foto, él juró la nacionalidad argentina, vi las fotos, las publicó él en su Facebook, las vi. Obviamente quien le tomó ese juramento fue el senador Pino Solanas, y fue así. Y no, aparte de que bueno, que es mi padre, que tengo todo ese amor, es lo que yo le decía, ¿no? A este periodista, yo le decía, yo te hago otra pregunta a vos. ¿Vos amás más a tu papá o a tu mamá? Claro. Argentina es mi padre. Brasil es mi madre. Entonces yo no te puedo decir si amo más a mi papá o a mi mamá. Yo lo amo a los dos. Es un genio, ¿no? Pino, Este hombre es un genio. La verdad que hoy en la política argentina, hablando de la política, Es honestidad. es honestidad. Bueno, todos nos equivocamos, pero cuando vos haces política sin robar, que hoy en día es una cosa, viste, como nuevo, tipo, haces política, y no roba. Si te ven Entonces, como un bicho extraño. Te ven como un bicho extraño, que por eso también te dan durísimo, que defensa de los recursos naturales, hablar sobre la deuda. Nadie quiere hablar de la deuda. Por ejemplo, hoy hay que hablar de la deuda. Claro que sí. ¿Por qué estamos pidiendo tanto? Que eso al final, ¿qué es? Bueno, esto es más menemismo, más macrismo, igual a desempleo. Igual a, bueno, te vas a ir, pero te vamos a dar un dinero. Eso te hace acordar en lo que destruyeron los trenes, que destruyeron todo. Y así es lo mismo. Agarramos dinero, le pagamos a la gente para que se quede en la calle. Te pones tu remis hoy y dentro de unos días, dentro de un año y algo, estás de nuevo en la calle. Eso es la vibración de los recursos. ¿Por qué lo piden? Lo piden para eso. Me comprometo de acá a fin de año a que hagamos una nueva entrevista, si quieren, individualmente, porque es tan interesante lo que habla cada uno en su tema, en lo que saben, que me comprometo particularmente a invitarlos por separado para hablar puntualmente con Negumbi y con Flecha. ¿Les quieren? Compromiso asumido. Obvio, pero yo siempre lo acompaño a Negumbi. Yo estoy con Negumbi. Vení también. Bueno, estaremos esperando la invitación. Será otra vez un placer estar acá, aportar opiniones para construir el país donde vivimos. Que desde 2005 ya soy ciudadano argentino, así que tienen a 12. Acá estamos para aportar, para construir. Muchas gracias, chicos, por venir a Radio Santa. Gracias a ustedes. Durante 90 minutos, Maximiliano Lecchi le pone voz a los temas más importantes de la actualidad. El arranque. La información precisa que necesitas para comenzar tu día.